lo que vamos a ver a continuación es qué es BIM, qué es lo que se entiende por BIM. En primer lugar, BIM es una sigla de la denominación en inglés de esta tecnología que se llama Building Information Modeling. Si nosotros hacemos una traducción de ese concepto, vamos a encontrar, según la bibliografía o en distintos sitios web que busquemos, que se habla de modelado de información para la edificación, otros hablan de modelado de información de la construcción, y en cualquier caso, lo novedoso de la definición es que aparece este término información, pero a mi modo de ver, la forma en que se lo expresa o en la que se traduce el término Building Information Modeling lleva un poco a confusión. Por eso yo me inclino más a hablar de que BIM es un modelo de edificios con información. Nosotros ya sabemos lo que es un modelo virtual, lo que es un modelo 3D, lo que de alguna manera diferencia a un modelo BIM de un modelo convencional es la presencia de información dentro de ese modelo. Entonces pareciera que de todas estas frases que sirven para identificar lo que es un BIM, la más adecuada a mi modo de ver es que es un modelado de edificios con información. Eso en cuanto a la traducción de la sigla BIM, pero si queremos una definición de lo que es BIM, podemos recurrir a la que hace Bilal Zúcar, que es un especialista en BIM, que dice que es el conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Habla de tres conceptos: diseñar, construir y operar. Operar sería llevar adelante el mantenimiento y el uso durante la vida del edificio en actividad. Una vez que está terminado, aparece esta tercera actividad que forma parte de las metodologías BIM, que es operar el edificio. Y después tenemos las dos anteriores, que es diseñarlo al edificio y construirlo al edificio. Es decir, que si tomamos como referencia la vida útil del edificio, que sería este círculo, este sería el ciclo de vida de un edificio, vemos que hay distintas etapas que todas pueden girar alrededor de esta tecnología BIM. Desde la programación de lo que nosotros vamos a diseñar, pasando por el diseño conceptual, el diseño detallado, el análisis y la elaboración de la documentación de ese proyecto, que es lo que nosotros entenderíamos como el diseño del proyecto, luego la construcción del mismo, la fabricación, la aparición de evaluación de costos y tiempos de ejecución, hasta la logística de la construcción, que sería la etapa que corresponde a la construcción del edificio. Y por último viene la tercera etapa, que sería la operación de ese edificio y el mantenimiento, hasta que el mismo sea obsoleto y haga falta la demolición o eventualmente la renovación de ese edificio y se vuelva a iniciar ese ciclo de vida útil del mismo. ¿De acuerdo? En cada una de estas etapas intervienen distintos profesionales, distintos especialistas, y los modeladores BIM, que es lo que nosotros aspiramos a hacer en este momento, somos uno de esos especialistas. Y cada uno de esos especialistas interviene con distintas aplicaciones. Tenemos modeladores BIM, tenemos aplicaciones de análisis energético, tenemos aplicaciones de análisis de costos y tenemos aplicaciones que nos permiten hacer el mantenimiento del edificio una vez que está en actividad. Entonces nosotros seríamos, como arquitectos diseñadores, uno de los engranajes de esta rueda que es la tecnología BIM. Entonces, una conclusión que podemos sacar es que BIM no es solo un software, sino es una tecnología, una metodología de trabajo. Es una metodología de trabajo que consiste en generar un modelo único del cual se puede extraer información. Cuando hablamos de modelo único, no significa
que vayamos a tener un único archivo, sino que el modelo es único y compartido por todos los especialistas que intervienen en la vida útil de ese edificio, ¿sí? El hecho de que el modelo sea único minimiza la posibilidad de inconsistencias en la documentación que se genera del modelo, porque toda la información sale de una única fuente. Esa metodología, como decíamos, en las distintas etapas del ciclo de vida del edificio, utiliza diferentes aplicaciones. Por ejemplo, para el modelado 3D, para el modelado BIM, utilizamos aplicaciones como Revit y ArchiCAD. Y eso nos induce a pensar muchas veces que Revit es BIM o que ArchiCAD es BIM y que AutoCAD y SketchUp, que no son aplicaciones nativas BIM, no lo son. Y sin embargo pueden participar otras aplicaciones que no son nativas BIM, específicamente BIM, dentro de esa metodología de trabajo que es el BIM. Concretamente, yo puedo tomar curvas de nivel de un archivo de AutoCAD para incorporarlas dentro del modelo BIM y generar la topografía de un terreno, o puedo tomar la volumetría generada en SketchUp para incorporarla en un modelo BIM y hacer estudio de masas o estudio de modelo conceptual del edificio que estoy proyectando. Así tengo otras aplicaciones, por ejemplo, para el análisis del edificio, el análisis de interferencias. El análisis de interferencias es una etapa muy importante en el proceso de diseño que nos evita muchos dolores de cabeza durante la obra. Por ejemplo, para determinar si un conducto de aire acondicionado debe pasar por donde está una viga de la estructura de hormigón armado, de la estructura metálica. Entonces, hay aplicaciones como Navisworks que nos permiten detectar esas interferencias durante el proceso de diseño y minimizamos los problemas en obra y por tanto optimizamos la inversión porque reducimos los costos. Se puede hacer análisis energético de un modelo BIM, para eso existen otras aplicaciones como Green Building Studio, y así sucesivamente para las distintas especialidades que intervienen en el proceso aparecen diferentes aplicaciones. Para programación, para control de costos, para gestión de operación, que sería ese trabajo de mantenimiento una vez que el edificio está terminado. Dentro de todo ese panorama de aplicaciones que se pueden utilizar en esta metodología de trabajo, en este curso nosotros nos vamos a centrar en el modelado BIM utilizando una herramienta que se llama Revit, que está desarrollada por Autodesk, que es la misma empresa que desarrolla AutoCAD y muchas otras aplicaciones de diseño. Ahora veamos qué es un modelo BIM. Lo primero que tenemos que saber es que es un modelo 3D inteligente, un Smart Model, construido con objetos que también son inteligentes y ensamblados del mismo modo que se construye el edificio. ¿Por qué decimos que estos objetos son inteligentes? Los objetos, cuando modelamos en BIM, tienen asociada una serie de parámetros que nos permiten hacer que su comportamiento en la obra, su comportamiento mientras estamos confeccionando el modelo, sea inteligente. Por ejemplo, cuando construimos un muro, tenemos definidos previamente a qué nivel. Hay un plano de trabajo que representa la planta baja del edificio y hay otros planos de trabajo que representan otras plantas u otros niveles del edificio. Cuando yo modelo un muro, le puedo decir que quiero que arranque de uno de esos niveles, por ejemplo de planta baja, y que llegue hasta el nivel de planta alta. Si yo luego modifico el nivel de planta alta y decido que en vez de 3 metros está a 4 metros, ese muro actúa automáticamente y se eleva al nivel que yo haya asignado al nivel de primer piso. Es decir, que si el primer piso tenía una altura de 3 metros, el muro tenía 3 metros porque iba de planta baja a primer piso. Si al primer piso le asigno una altura de 4 metros, ese muro automáticamente se adecúa al nuevo nivel que yo he especificado y toma una altura de 4 metros. Además de ser un modelo 3D inteligente, el modelo BIM es una base de datos que contiene toda la información gráfica del modelo, del mismo modo
que cualquier modelo 3D que nosotros generamos por computadora, pero además tiene una base de datos no geométrica que hace referencia a las propiedades físicas de los elementos que componen ese modelo, como por ejemplo la transmitancia térmica o la capacidad de aislación que tiene, los proveedores del objeto que yo estoy incorporando a la obra. Si pongo una ventana, puedo especificar quién es el fabricante, cuál es el sitio web del mismo y cuál es el precio de esa ventana. Y también puedo analizar, bueno, ya dicho de los precios, también puedo analizar los costos de los distintos elementos que componen el modelo. Y volvemos al tema de que es un modelo único. Es un modelo único que combina las diferentes disciplinas intervinientes y les permiten trabajar juntas, lo que hace que el trabajo sea más eficiente. Yo básicamente en una etapa de diseño y trabajando solo con BIM puedo tener un módulo de estructuras, un módulo de instalaciones y un módulo de arquitectura, cada uno desarrollados por los correspondientes especialistas en el tema, pero trabajando sobre un solo modelo. Entonces cualquier actualización que se produzca en cualquiera de esas disciplinas automáticamente la tienen visible todos los agentes que están operando en ese proceso de diseño. Un argumento que esgrimen cuando tratan de vendernos la tecnología BIM o tratan de marcar las diferencias y las ventajas de trabajar con BIM es marcar las diferencias con respecto a la tecnología que venimos utilizando hasta el momento, que es la tecnología CAD. Entonces nos muestran este gráfico donde aparece el flujo de trabajo CAD y vemos que diferentes archivos que contienen distintas vistas del proyecto y alguna documentación no gráfica del mismo confluyen para todos juntos configurar, conformar ese proyecto arquitectónico que estamos realizando. Entonces, si yo necesito realizar un cambio en este frente, luego tengo que hacerlo por separado en la planta, en el corte, en la perspectiva, ¿sí? Si me olvido de alguno de esos procesos, de alguno de esos cambios, perdón, aparecen inconsistencias en la información, porque el corte no me muestra lo que muestra la planta, ni lo que muestra el frente, ni lo que muestra la perspectiva. Entonces me dicen, no, la tecnología BIM trabaja con un archivo, perdón, con un modelo único del cual yo puedo extraer, por ejemplo, las distintas vistas y también información no gráfica. Entonces, si yo quito una ventana en este frente, automáticamente se actualizan todas las vistas e inclusive se actualizan la información de datos. Esto es una verdad con respecto a las diferencias que tiene con, por ejemplo, la tecnología CAD, pero es una verdad a media, porque ustedes saben que si yo trabajo con un modelador como SketchUp, por ejemplo, por mencionar el que ustedes ya han utilizado cuando hemos cursado técnicas 1, yo puedo del modelo 3D extraer todas las vistas del mismo y configurar la documentación técnica con distintas aplicaciones, o con AutoCAD o con Layout, que es la aplicación para presentaciones de SketchUp. Y la diferencia que sí es real con respecto al flujo de trabajo BIM es que acá no es mucha la información no gráfica que puedo extraer, ¿sí? Otra diferencia significativa es que cuando nosotros trabajamos con CAD, los objetos que utilizamos son objetos genéricos que se interpretan, el operador interpreta que representan algún objeto arquitectónico. Por ejemplo, cuando trabajamos en 2D con AutoCAD y seleccionamos un objeto, el programa nos dice que se trata de una línea. Acá estoy viendo las propiedades de ese objeto, acá créanme, dentro de ese círculo me dice que se trata de una línea. Si selecciono alguno de los objetos que representan ese muro en 3D, me dicen que se trata de una cara. Esto es una vista de SketchUp. Si fuera otro modelador, un modelador de sólidos, me diría que se trata de un sólido.
pero en ningún caso me dice que se trata de un objeto arquitectónico, de un componente de la construcción. Lo que sí hace la tecnología BIM, que trabaja con objetos constructivos. Para dibujar un muro nosotros no dibujamos líneas, ni dibujamos prismas de base rectangular, ni dibujamos caras y aristas. Dibujamos muros. Esto que ustedes ven acá, el programa sabe perfectamente que es un muro. Acá dice que se trata de un muro básico de 0,30 centímetros con una cara a la vista, de ladrillos comunes con una cara a la vista. Estamos trabajando con objetos de la construcción. Un último elemento que quiero mencionar en esta rápida introducción a lo que es la tecnología BIM, que nos va a servir también para saber dónde nos posicionamos en el dictado de la materia, es el nivel de desarrollo del modelo. El nivel de desarrollo del modelo viene de Level of Development, que es un concepto que desarrolla la Asociación Americana de Arquitectos en el año 2011, donde establece diferentes escalas de desarrollo del modelo BIM, que van desde el diseño conceptual, que correspondería a las etapas iniciales del proceso de diseño, hasta el modelo terminado. Y a cada uno de esos niveles de desarrollo o Level of Development les asigna un número, que va del lot 100 al lot 500, que no aparece acá, donde se va incrementando la cantidad de información o se va incrementando la resolución que tiene ese modelo que nosotros estamos utilizando. ¿Por qué les digo esto? Hay un concepto errado que dice que trabajar con aplicaciones BIM como Revit o ArchiCAD requiere que tengamos definido exhaustivamente el proyecto desde el punto de vista constructivo. Es decir, que sepamos qué tipo de muros vamos a utilizar, qué tipo de suelo, qué tipo de techos, etcétera, etcétera. Y esto no es así, y lo demuestra esta clasificación que nos ofrecen de niveles de desarrollo, donde nosotros podemos utilizar la tecnología BIM aún con análisis volumétricos del edificio, sobre los cuales ya podemos realizar algunas operaciones como estudios energéticos o estudios de sombras y de impacto de esa volumetría que nosotros vamos a implantar en un entorno, cuál es el impacto que ese volumen tiene sobre el mismo. Así tenemos un primer nivel, el básico, que sería un lot 100, que es el diseño conceptual. En el diseño conceptual nosotros definimos a grosso modo cuál va a ser la volumetría del edificio, cómo se va a implantar dentro del terreno, es decir, cómo se va a utilizar ese terreno, cómo se lo va a orientar, y podemos, como les decía hace un rato, realizar estudios energéticos, extraer el volumen que va a tener ese edificio, extraer la superficie útil que va a tener ese edificio aproximada, que corresponde a las etapas iniciales del diseño. Después pasamos a un diseño esquemático, donde ya aparece la resolución de los diferentes espacios que conforman la obra, la resolución funcional y una aproximación a la resolución constructiva del edificio, pero sin especificaciones técnicas precisas. Puedo trabajar con muros genéricos. Digo, este es un muro de 20, pero todavía no sé si es de ladrillo común, si es de ladrillo hueco, si es de bloques o lo que fuera. Estamos trabajando con un diseño esquemático y nos vamos aproximando poco a poco a la resolución constructiva del edificio, que sería el que corresponde al lot 400, y para eso primero pasamos por el lot 300, donde ya se empiezan a tomar decisiones de proyecto constructivo. Se empieza a decidir qué materiales se van a utilizar, qué tipo de muro, qué tipo de cielo raso, qué tipo de pisos, etcétera, etcétera. Pero no tenemos un nivel de detalle que nos permita todavía construir ese edificio con precisión. Para eso aparece el lot 400, donde tenemos toda la documentación detallada, despiece de armaduras, detalles constructivos, etcétera, etcétera, como para que esa obra se pueda materializar. Y fíjense que el gráfico llega hasta acá, hasta el lot 400 nada más.
son los niveles de desarrollo necesarios para poder materializar la obra. Pero aparece un nivel de desarrollo adicional, que es el que corresponde al edificio construido, o as-built, que es una réplica exacta de lo que se ha materializado. Y ese modelo sirve para los trabajos de mantenimiento del edificio. Entonces, cuando yo tengo el edificio modelado con precisión, puedo decir acá hay una bomba para subir el agua al tanque de reserva de tales características y esa bomba requiere tales tareas de mantenimiento en tales fechas. Y lo hago a través de un modelo BIM. O puedo decir que tengo tales artefactos de iluminación y que yo cada tanto tengo que renovar todos los tubos fluorescentes o las lámparas LED de los artefactos que he colocado. Entonces, en el mantenimiento del edificio también estoy utilizando la tecnología BIM. Para hacerlo un poco más comprensible, esto que es bastante engorroso, si se quiere, yo he tratado de simplificarlo, pero cuando uno busca información sobre este tema es medio confusa. Podemos decir que las primeras etapas se corresponden a los croquis preliminares y el LOT 400 se corresponde al proyecto terminado, con el diseño de todas las instalaciones, las estructuras, todos los planos de detalle que hacen falta para poder entregarle a una empresa constructora y que esa empresa materialice el proyecto. Entonces decimos que podemos hablar de croquis preliminares entre el diseño conceptual y el diseño esquemático, de anteproyecto entre el diseño esquemático y el diseño en desarrollo, y de proyecto en lo que hace a la documentación para construir el edificio. Y como decíamos, el LOT 500 se corresponde a las tareas de mantenimiento del edificio ya construido, inaugurado y en uso. En este curso nosotros nos vamos a mover dentro de este rango, ¿sí? Básicamente un LOT 200, digamos, con algunos niveles de definición constructiva, y probablemente hagamos algún ejercicio de diseño conceptual donde generemos un edificio a partir de la forma y no de dibujar cada una de las partes componentes del edificio. Lo importante es que les quede en claro que BIM no es un software específico, BIM no es Revit, BIM no es ArchiCAD, BIM no es ninguna de las aplicaciones que hemos mencionado. BIM es todo. BIM es todo un proceso de trabajo que nos permite, a partir de un modelo único, extraer información para desarrollar ese edificio o luego para construirlo y eventualmente mantenerlo. Y en ese proceso intervienen diferentes aplicaciones. Algunas se conocen como nativas BIM, como es el caso del Revit o ArchiCAD, y otras son aplicaciones que no necesariamente han sido concebidas para trabajar con esta tecnología, pero que pueden ser incorporadas a ese proceso como AutoCAD o Revit.